Paz, hermanos, el Señor les bendice. Bueno, en este momento quiero compartir con ustedes la palabra del Señor para aprender de ella y que todos saquemos hermosas conclusiones para nuestra vida y nuestro andar diario. Siempre recuerdo un pasaje en el libro de Romanos, en el capítulo 15, versículo 4, que me da inicio para pensar, meditar, estudiar en la palabra de Dios. Y Pablo dice así: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la consolación y paciencia de las Escrituras obtengamos esperanza. Qué hermosa palabra, ¿no es cierto? Dice, porque las cosas que se escribieron antes, la está escribiendo Pablo en ese entonces, y las que se escribieron antes, a las que él hace mención, son en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Y quería referirme, haciendo introducción con este hermoso pasaje, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Así que seguramente vamos a aprender muchas cosas durante nuestra vida yendo a las que antes se escribieron en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, quiero hacer hincapié en el Proverbio 3, versículos 5 y 6, donde el Señor nos dice así: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Otra versión dice: fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento, o sea, en nuestra manera de pensar, ¿no es cierto? Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Y este es un proverbio de Salomón, la cual el Señor mismo dijo que no hubo ni habrá antes de Salomón hombre que tenga más sabiduría que él. O sea que hoy está plenamente vigente, porque la palabra del Señor es única, la palabra del Señor es verdad, y si no hubo ni habrá, quiere decir que lo único que vale es lo que Él dejó escrito. Y en este caso el Señor lo dejó escrito a través de Salomón. Así que dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento, ¿no es cierto? Y nosotros estamos viviendo días donde a veces cuando las cosas se nos presentan en forma simple, sencilla, fáciles, un andar normal, glorificamos a Dios, damos gracias al Señor por todas las cosas, pero bueno, se presentan también situaciones difíciles en donde ahí hay que tomar decisiones, ahí necesitamos esa presencia de Dios que siempre está, pero que nosotros como seres humanos la queremos sentir mayor aún. Y por eso es que vamos a recurrir a la Escritura, porque me gusta tomar ejemplos de la Escritura, testimonios escriturales de cómo hace el Señor en situaciones como las que tenemos que enfrentar difíciles, para saber cómo guiarnos y no apoyarnos en nosotros mismos. Porque recordemos que cuando el Señor nos dice algo, Él es perfecto y la decisión es perfecta. Y todas las decisiones que Él toma son para bien. Siempre son para bien, en absoluto son para bien. Y más para con nosotros que somos sus hijos o el pueblo de Dios, o su iglesia, ¿no es cierto? Y quiero hay varios pasajes, ¿no es cierto? Muchísimos, pero quiero tomarme de un pasaje en el cual está involucrado David, ya siendo rey. Y este pasaje está en Primera de Crónicas, capítulo 14, del versículo 8 al 17. Y siempre teniendo en cuenta este pasaje que leímos: fíate del Señor y no te apoyes en tu propio pensamiento, en tus propias ideas, en nuestras propias ideas. Reconócelos en todo lo que hagas, o sea, pon en mano del Señor lo que vas a hacer a ver si está bien o no. Y vamos a ver acá a David qué le pasa a David, en qué situación está, en qué escenario está. Obviamente vamos a ver un escenario en primera instancia adverso. Pero vamos a ver qué hace David basándonos en esta palabra de Dios: fíate de Jehová. ¿Qué hizo David? Y vemos en Primera Crónicas, capítulo 14, en el versículo 8 en adelante, lo voy a parafrasear un poco para no hacerlo tan extenso,
Pero resulta que los filisteos, que es un antiguo enemigo del pueblo de Israel, resulta que los filisteos se habían enterado de que David había sido nombrado rey. Entonces, como había una cuestión territorial que siempre querían ganar terrenos el enemigo, y bueno, siempre estaba esa puja porque esa era la tierra que había prometido el Señor a Israel, y siempre había esa puja, ¿no es cierto?, de conquistar los territorios. Cuando los filisteos se enteraron que David era el rey, entonces fueron para presentarle batalla a él para conquistar el territorio. Entonces cuando David oyó que los filisteos venían hacia la zona de Jerusalén, lo oyó, escuchó que venían y salió contra ellos, ¿no es cierto? Y se apostaron en un valle para la guerra. Pero fíjense lo que hace David, porque acá la escritura dice que cuando David oyó, salió, o sea que fue en camino. Pero vamos a ver en un momento qué hace David. Dice, llegaron al valle en donde se iban a enfrentar, y estaban los filisteos allá, a lo lejos, pero visiblemente, y estaba David de este lado. Entonces, ¿qué hizo David? Lo que leímos antes, se fió del Señor. No se apoyó en lo que él entendía, en lo que él apreciaba, en su idea de guerra, de cómo hacerlo, sino que fue, y fijémonos lo que hizo, conforme lo narra el versículo 10. Entonces David consultó a Dios diciendo, ¿subiré contra los filisteos? O sea, ¿haré guerra o no, Señor? ¿Qué haré? Entonces le preguntó, ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? O sea, los entregarás. O sea, servido. Esa fue pregunta, David. ¿Subiré contra ellos? ¿Los entregarás en mi mano? Y el Señor les dijo, sube, porque yo los entregaré en tus manos. Ahí está. La apreciación de Dios, la dirección de Dios, en dos respuestas. Una, sube, o sea, hacelo. Y dos, la confirmación de parte de Dios que se los iba a entregar. O sea, iba a ser fácil y sencillo todo. Pero había que ir, ¿no es cierto? Entonces, David fue a la batalla, ganó la batalla, pero inmediatamente, en el versículo 13 dice que los filisteos volvieron a extenderse por el valle, porque era un ejército muy numeroso, o sea, volvieron a formar filas, volvieron para presentarse en batalla nuevamente. Entonces David no se confió en lo que había pasado unos días antes, donde el Señor le había dicho, sube, porque yo los entregaré en tu mano. No se quedó con esa respuesta únicamente. Acá había un nuevo escenario, y David, fiándose del Señor, siendo que David sabía muy bien que el Señor siempre le iba a dar la victoria si tenía su venia, si tenía su ok, David en el versículo 14 dice, volvió a consultar a Dios, Y entonces Dios le dijo, no subas ahora. Antes le había dicho, anda, porque te los entregué. Y ahora le dijo, no subas. Fíjense en qué poco periodo de tiempo hay una respuesta de Dios diferente, porque la circunstancia es diferente y porque Dios sabe muy bien, y Él es perfecto, la decisión que hay que tomar. Entonces dice, no suba tras ellos, sino que rodéalos para venir a ellos por delante de una arboleda. Dice, así cuando oigas venir un estruendo como de copas de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá al ejército de los filisteos. Y así hizo David, y el otro ejército fue derrotado. Pero fijémonos acá lo importante que David, en un mismo escenario, con situaciones casi iguales, ¿cómo define Dios la situación? La definió en forma diferente. Y David tuvo éxito por Dios, no por él mismo, por Dios, porque Dios las dos veces le dijo qué hacer, y además le dijo que él los entregaría en su mano. Así que fijémonos nosotros en nuestra vida, cuánta dependencia necesitamos tener de Dios para las decisiones que tenemos que tomar. Hoy tenemos una decisión seguro que tomar. Y si no es hoy, va a ser mañana. Hoy quizás
sea un día de alegría, de gozo, de júbilo, daremos gloria a Dios. Y mañana nos encontraremos con algo. Entonces, las cosas que se escribieron, como leíamos antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces, estas cosas que dejó plasmada acá Salomón, que era hijo de David, fíate del Señor, y David, fiándose del Señor, consultándole 2 veces, no se llevó por su pensamiento. No se llevó, por ejemplo, en la primera batalla que tuvo, que ya Dios daba por hecho de que en la segunda batalla también iba a estar. No se fió de eso, sino que fue y consultó. Le pidió la guía. Y Dios cambió el esquema de ataque. Le dijo otra cosa, le dijo que rodee, que haga tal cosa y que después avance y él se los iba a entregar. Así que fijémonos nosotros, nos demos por resuelto algo que primeramente tenemos que poner en manos del Señor. Así que, ¿qué tenemos por delante? Vamos a ponerlo en manos del Señor. No nos fiemos de nuestra inteligencia, de nuestro entendimiento, fiémonos de que la decisión que toma el Señor es perfecta y totalmente para beneficio nuestro. O sea que vamos a ser bendecidos, no solamente nosotros, sino todos aquellos que nos rodean también, ¿no es cierto? Porque aquí hay todo un pueblo a raíz de la victoria de David que salió victorioso. El ejército salió victorioso, pero detrás del ejército había todo un pueblo, que era Israel. Entonces, estas cosas que nos enseña la palabra de Dios, cuanto más hoy en día, buscar la guía del Señor, la respuesta más que nada a qué hacer en las cosas que nosotros tenemos que afrontar mañana o pasado, o quizás hoy mismo. Porque el Señor sabe perfectamente lo que está ocurriendo en nuestra vida, sabe perfectamente qué es lo que estamos pensando, pero Él está esperando esto. Que pongamos por obra, que pongamos en acción, fiarnos de Él y no en nuestra inteligencia. Y Él nos va a responder seguro, seguro, seguro. Le respondió a David, que era suyo. Él nos va a responder a nosotros, que somos de Él, los que hemos entregado nuestra vida al Señor y que seguimos sus caminos, sus pasos. Él nos va a dar la respuesta apropiada, perfecta, justa, exacta. Y después, ¿qué va a pasar? Va a haber alegría, como acá lo dice. Va a haber alegría. Entonces, tenemos una decisión por delante que tomar. Pongámosle, consultemos a Jehová, como hizo David. Fiémonos del Señor y no en nuestras propias ideas. No demos por hecho nada, consultemos. Eso le agrada al Señor, porque es depender del Señor. Así que, hermanos, esto es lo que quería compartir con ustedes. Vamos a ser siempre bendecidos grandemente cuando esperamos la respuesta del Señor para saber qué hacer sobre eso tan importante que tenemos por delante. Él ya lo sabe qué es, Él ya sabe qué es. Él está esperando que le preguntemos para Él respondernos y decir, ¿por acá o por acá? ¿Sí o no? ¿Y de qué manera? Así que, hermanos, tenemos todo a favor con el Señor. Así que fiémonos de Él, consultémosles al Señor y ya sabemos de antemano que las decisiones del Señor son perfectas y que seremos bendecidos grandemente. Paz, hermanos, el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Bendiciones.